Sí. Muy bien. Pues muchas gracias, estimado Álvaro, por tan amable presentación. Gracias a todos los participantes que se encuentran el día de hoy con interés de que todos aprendamos un poquito sobre cirugía de acceso extraperitoneal. En la versión preperitoneal, que es una aportación que tenemos su servidor y mi equipo aquí en Guadalajara para algunos tipos de hernias. Y a esto le llamamos el ITEP preperitoneal o preperitoneal ITEP en inglés. Eh, y esos son mis conflictos de interés. Quizás el conflicto de interés más relevante que tengo para ustedes el día de hoy es que yo soy un fan de la cirugía por acceso extraperitoneal. Intento hacer todos los procedimientos para los que no encuentro una contraindicación por acceso extraperitoneal porque veo los resultados muy favorables que hay en los pacientes cuando nos mantenemos fuera de la cavidad abdominal. ¿Cuáles son mis metas actuales en reparación de pared abdominal? Pues lo primero es reducir el contenido que se encuentra herniado. Segundo, restaurar la integridad de la pared abdominal. Tercero, muy importante, restaurar la función de la pared abdominal. Hay que prevenir las complicaciones y hay que prevenir sobre todo las recurrencias. Sin embargo, los cirujanos de pared abdominal debemos de estar sujetos a estándares un poquito más elevados. Idealmente los procedimientos que hacemos deben de ser procedimientos mínimamente invasivos, deben de ser costo efectivos para el hospital y para el paciente, se deben de ejecutar de forma responsable, basados en ciencia, deben de ser reproducibles para que muchos cirujanos y muchos pacientes a su vez se puedan beneficiar de ellos, deben de ser hechos desde el punto de vista ético y como último, pero muy importante también, deben de tener resultados cosméticos agradables. No sé por qué se... Ok. Se nos enseña en algunos congresos a resignarnos a que debemos de mantener las cosas sencillas. Esta es una fotografía de una diapositiva, sin revelar el autor, que se tomó en el congreso del año pasado en la ciudad de Chicago. Y un líder de opinión en el mundo de las hernias dice, let's keep it simple. Para hernias chiquitas, este es el tratamiento. Para hernias medianas, este. Para las grandes, este. Y para las grandes, ya veremos. Y realmente yo no coincido con esta forma de pensar. Yo pienso que cada hernia y cada contexto de los pacientes merece un proceso de pensamiento muy completo y trajes hechos a la medida para ofrecer la reparación que cada paciente debe de tener. Dentro de las opciones para reparación de pared abdominal que tenemos hoy en día está el ITEP Ripsestopa. Esta es una técnica que este año cumplió 10 años desde que se presentó. Fue descrita por Igor Beliansky en su variedad ventral, desde luego llevando a la práctica los conceptos aprendidos por la versión inguinal del doctor Jorge Dáez. Y esta implica un acceso retromuscular, la comunicación del espacio retrorrectal, el espacio preperitoneal y el espacio retrorrectal del otro lado. Hay que cerrar el defecto herniario. Opcionalmente se pueden hacer maniobras para liberar la fascia posterior del recto o para hacer liberaciones miofasciales en pacientes que tienen hernias grandes. Y por último, colocar una malla extraperitoneal. En la curva de Gardner de la excitabilidad que tenemos por hacer un procedimiento quirúrgico es una cirugía que ya pasó la curva del tiempo y actualmente se encuentra en una etapa de mucha productividad donde sabemos exactamente cuáles son las áreas y las indicaciones más precisas. Hablando un poco más del ITEP Ripsestopa, sabemos que no todo el tiempo es totalmente extraperitoneal. De hecho, casi nunca es totalmente extraperitoneal. Con mucha frecuencia vamos a terminar en algún momento de la cirugía dentro de la cavidad abdominal. No siempre es retrorrectal y tenemos indicaciones para muchos tipos de hernia que están fuera de la línea media. Es una técnica sumamente versátil y los que la realizamos, sobre todo al principio, sabemos que es técnicamente muy demandante y tiene una curva bastante prolongada. Pero nos aferramos al espacio retromuscular porque es un espacio muy generoso, es un espacio que tiene bastante irrigación, tiene mayores depósitos de colágeno tipo 1, favorece la integración de la malla y además una restauración de la fuerza tensil del abdomen, por lo que para mí este es el espacio rey cuando se trata de reparación de pared abdominal.
Sin embargo, tiene algunos puntos débiles. Lo primero es que como estamos disecando el espacio retrorrectal, muchas veces al disecar hacia la línea semilunar, podemos tener la posibilidad de lesionar complejos neurovasculares. Como mencioné, opcionalmente podemos hacer un TAR, pero muchas veces lo estamos sobreindicando por la necesidad de cerrar la fascia posterior. Cuando hacemos el cierre tradicional, vamos a dejarle una cresta subcutánea que habitualmente los pacientes sienten los primeros meses después de la cirugía y es un tanto incómoda. Y para comunicar los espacios retrorrectales, tenemos que hacer la división de la fascia posterior de los rectos, lo cual conlleva posteriormente, cuando la cerramos, la posibilidad de hacer una hernia intraparietal. Y cuando tenemos dividida la fascia posterior de los rectos, viene la pregunta más difícil para los cirujanos que hacemos cirugía extraperitoneal actualmente, que es, ¿la debemos de cerrar o no la debemos de cerrar? Para esto nosotros volteamos a ver a nuestros líderes de opinión y ellos nos dicen, de parte de Igor Beliansky, siempre, siempre la cierra. Igor menciona, y lo he visto hacer, hace un cierre tipo RTL, primero unos Dolphin Bites a lo largo de toda la línea de la fascia posterior de los rectos, y luego ya un cierre en surgete continuo con V-Lock 3 ceros. Y él cierra absolutamente a todos sus pacientes y está por reportar sus resultados, pero sería interesante ver cuál es su casuística de hernia intraparietal. Por otro lado, el doctor Jorge Dáez dice que lo hace de forma selectiva. Si él percibe que el riesgo de una hernia intraparietal es menor, lo va a realizar. Sin embargo, con mucha frecuencia decide no hacerlo. Y la pregunta difícil es cuando ellos mismos nos preguntan a cirujanos como a mí, oye, ¿y tú qué decides? ¿Tú de qué lado estás? Y realmente es una posición incómoda porque escoger de qué lado está uno cuando se trata de gente que admiras demasiado es muy difícil, por lo tanto mi respuesta fue, no hay que dividirla en lo absoluto. Y es por eso que nosotros diseñamos el ITEP preperitoneal, particularmente para pacientes que tienen hernias M1, M3, W1, W2, actualmente ya primarias y recurrentes, incisionales inclusive, eh, que son escenarios en donde normalmente pudiéramos evitar ingresar al espacio retrorrectal. Aquí les voy a presentar un video de en qué consiste la técnica. Como pueden ver, empezamos con pacientes con hernias primarias, umbilicales asociados a diástasis de recto. Posteriormente empezamos a hacerlo también en pacientes que tienen hernias umbilicales asociadas a diástasis de recto, hernias incisionales por sitio de extracción de piezas quirúrgicas con diástasis de recto y recurrentes que ya habían tenido reparaciones previas. A medida que nuestra curva de aprendizaje avanzó, lo empezamos a hacer. Y pues bueno, colocamos a los pacientes en esta forma en quirófano. Es importante que estos triángulos de movimiento se respeten porque es el triángulo en donde nuestros instrumentos laparoscópicos o los brazos robóticos se van a mover. Los trócares se van a colocar en esta forma y la disección la vamos a hacer de forma secuencial por zonas, yéndonos de la zona más sencilla a la zona más compleja. Más adelante voy a mostrar un video de cómo es el acceso inicial, pero empezamos con un trócar suprapúbico. Vamos a ingresar al espacio preperitoneal por arriba del peritoneo y por detrás de la fascia transversalis y vamos a hacer una disección telescópica de este espacio con la intención de desarrollar únicamente lo necesario para colocar los puertos de trabajo. Observen que estamos en el espacio preperitoneal respetando la fascia transversalis y por detrás de los músculos rectos del abdomen. Es importante mantenerlo así porque precisamente para respetar el espacio retrorrectal es que se diseñó esta técnica. En ocasiones podemos aumentar nuestro espacio disecado con cirugía laparoscópica y lo importante es que una vez que empecemos la cirugía, ya sea por la laparoscopía o con el robot, nos vamos a mantener superficiales al ligamento umbilical mediano, que es el que vieron inicialmente, y superficiales a los ligamentos umbilicales mediales, los cuales vamos a seguir y nos van a mostrar cuál es el sitio en donde se insertan para mostrar dónde está el ombligo. A toda el área antes de donde está el ombligo le vamos a denominar zona 1, que es la zona en donde la pared posterior es más gruesa, es más fácil de disecar, es sumamente hemostática y es difícil que tengamos accidentes que nos hagan ingresar a la cavidad peritoneal. Ahí pueden ver ustedes cómo se mueven los brazos del robot y en el mismo lugar, si estuviéramos haciéndolo en su variedad laparoscópica, es por donde están trabajando los brazos del cirujano y por eso la colocación del paciente es importante. Una vez que llegamos al defecto herniario, y particularmente en estos defectos voluminosos, yo prefiero reducir el contenido bajo visión directa, asegurándome de que no estoy causando
lesiones a las vísceras o sangrado en el omentó. Y posteriormente voy a hacer una disección de toda la grasa eh, que se encuentra por arriba del ligamento falciforme, pegándome bastante a la fascia posterior de los rectos y a la fascia posterior de la línea media, llevando la disección hasta el área subsifoidea. Posteriormente, vamos a hacer la parte más difícil de la disección, que es lo que está hacia la zona del desierto, que es lo que comprende, el espacio que está comprendido entre el cuerno central y los cuernos laterales del tridente descrito por el Grupo de Madrid en la modificación de Madrid del TAR. Nosotros vamos a iniciar la disección lateral y nos vamos a encontrar superficiales a la fascia transversalis, en el sitio en donde la fascia todavía no se ha unido a las demás condensaciones de la fascia posterior del recto que contribuyen para la formación de la línea media. Ahora lo están viendo en el lado izquierdo del paciente, el lado derecho de la pantalla, cómo al ingresar al espacio lateral, la fascia transversalis queda en el piso y esta disección nos va a permitir avanzar de forma cefálica, llevando la disección de lateral a medial del espacio pretransversalis a el espacio preperitoneal, cortando la fascia intermedia que queda para haber comunicado lo que sería el espacio preperitoneal con el espacio pretransversalis. Al final de la disección, algo así es lo que vamos a observar: la línea alba diastática, nuestra hernia y las fases posteriores de los rectos adecuadamente preservadas. Y es en este momento que vamos a cerrar los defectos peritoneales y posteriormente realizar el cierre de la pared abdominal. Estamos utilizando la técnica del doctor Ihsan Inan, que es un cirujano de origen turco que actualmente está radicado en la ciudad de Génova, en Suiza, en donde él hace esta sutura tipo matriz imbricante, en donde el exceso de fascia, en lugar de quedar proyectado hacia el espacio celular subcutáneo, queda imbricado hacia el espacio extraperitoneal. De esta manera, evitando la formación de la cresta subcutánea que tienen algunos pacientes. Al final, vamos a ver que tenemos adecuadamente reconstruida la línea media del abdomen y estamos listos para colocar una malla. El cierre de Ishan también se puede hacer por la paroscopía, solamente para mostrar este otro ejemplo, en donde podemos ver desde el procedimiento cómo ya existen cambios en la pared abdominal del paciente. Ustedes pueden ver cómo se encuentra abombada la línea media diastática con la hernia proyectándose hacia adelante, y una vez que se reconstruye de forma fisiológica la línea media, vuelve a recuperar su aspecto planito la pared abdominal. Al final del procedimiento, vemos cuando hacemos el cierre de Ishan cómo el exceso de fascia se encuentra imbricado hacia el espacio extraperitoneal, y posteriormente vamos a medir todo este espacio para crear una malla que esté diseñada para cubrir absolutamente todo lo que disecamos. Lateralmente, habitualmente nunca vamos más allá de los músculos, de la inserción del músculo transverso. Por lo tanto, van a ser mallas que van a medir de ancho no más de 20 centímetros y de largo pudieran medir de 25 a 30 centímetros, dependiendo de la longitud del torso del paciente. No es imperativo realizar fijación, pero yo prefiero hacerlo para mantener la malla plana y en adecuada posición a la fascia posterior del recto, que es la estructura anatómica que para mí es prioridad reforzar. Prefiero que esté planita hacia la fascia posterior a que tenga arrugas al final cuando se deja descansando sobre el peritoneo. Cuando lo hacemos por la paroscopía, podemos fijar también con sutura o podemos hacer uso de este tipo de adjuntos a la cirugía, como es el adhesivo, que no le agrega ningún tipo de solidez al procedimiento y es nada más para mantener la malla planita durante el periodo crítico de integración, que son las siguientes 6 a 8 semanas. Les voy a compartir algunos de los resultados que tenemos con nuestros pacientes. Pacientes que no se habían dado cuenta de cómo estaba de inestable su pared abdominal y les ocasionaba cambios en su postura, cambios en el contorno de la pared. Y después de esta cirugía, además de corregir la hernia y corregir la diástasis, le estamos devolviendo la posibilidad de tener una postura erguida y un abdomen plano. Que esto, desde luego, sobre todo en algunas pacientes mujeres, tiene algún beneficio cosmético que no es la prioridad, como sí lo es, por ejemplo, en la mila o en la repa. Y en pacientes en quienes se observa que han perdido el contorno de la pared abdominal y tienen sacos herniarios voluminosos, estamos estudiando también
cómo se comporta el contorno de la pared abdominal mediante el estudio del elipse 9. Muchas personas han tenido la duda de qué tan difícil es la creación del espacio inicial en la cirugía. Entonces aquí tengo un breve video que muestra en tiempo real cómo desarrollamos este espacio. Estamos 1 centímetro, centímetro y medio arriba del pubis, que es lo que tenemos marcado ahí. Vamos a hacer el acceso por planos, ahora sí como si fuera una técnica de Jason. Ahí estamos en el tejido celular subcutáneo. Inmediatamente hacia abajo está la fascia de escarpa. Vamos a meter los separadores para ver muy bien la fascia de escarpa y la vamos a abrir de forma roma, abriendo nuestra tijera y avanzando por planitos hasta que logremos llegar a donde está la fascia anterior. El video está en tiempo real, entonces pueden ver lo rápido que es tener el acceso y observamos ya la fascia anterior. Cambiamos esos separadores delgaditos por unos separadores un poquitito más anchos que nos permitan ver con mucha claridad. Y posteriormente vamos a hacer una incisión en la fascia posterior. Voy a adelantar un poquitito hasta observar el músculo recto. Ahí ustedes pueden observar cómo está el músculo recto, está la incisión en la fascia anterior. Y lo único que vamos a hacer es insertar una pinza de Kelly separando los músculos rectos y hasta que nos permita observar la grasita que se encuentra detrás de los rectos, que equivale al espacio pretransversales. Vamos a cambiar esos separadores por unos separadores tipo en S, que van a estar manteniendo los rectos separados y con el espacio preperitoneal listo para el acceso. Y sin hacer absolutamente nada más, solamente guiados por donde está el separador, vamos a introducir a través de este pequeño espacio, ahí están viendo la fascia transversalis, van a ver cómo se inserta este trocar, con mucho cuidadito, vamos a conectarlo a la insuflación y vamos a observar que estamos en el espacio correcto. Y antes de hacer cualquier movimiento, le vamos a pedir al técnico de la laparoscopía que inicie la insuflación y van a observar cómo se va a marcar perfectamente bien el momento de la insuflación. Ahí se inicia la insuflación, el tejido laxo fibroareolar, que su nombre correcto es epimicio del músculo recto del abdomen, se va a separar y esto nos va a marcar la pauta de por dónde tenemos que ingresar. Y vamos a empezar a hacer movimientos primero frontales y luego en abanico, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Ahorita vamos a ver cómo se ve eso desde afuera. Les recuerdo que esto está en tiempo real. Es un video de 4 minutos y algunos segunditos. Ahí estamos por detrás de la fascia transversalis. Se pueden ver fascia transversalis arriba, espacio preperitoneal. Y esos son los movimientos que estamos haciendo en quirófano. Izquierda, derecha, izquierda, derecha. Este es un caso laparoscópico. Y lo que queremos es nada más crear suficiente espacio para poder introducir los puertos de trabajo. Una vez que terminamos, vamos a poner los trócares. Ahí estamos viendo hacia la línea media. Vamos a ver cómo se introduce la jeringuita con la que, aparte de poner anestésico local, vamos a señalar cuál es el sitio por donde va a ingresar nuestro trócar. Y introducimos trócar del lado derecho y posteriormente trócar del lado izquierdo. Y estamos listos para empezar la cirugía. Otra pregunta muy frecuente es, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que además de tener hernia umbilical y diástasis, que son muchos los que tienen patología de línea media, tienen además hernias inguinales? Entonces, este es otro video que les voy a pasar eh, de forma breve. Aquí van a observar ustedes que están los trócares colocados de la forma habitual. Hacemos la disección por zonas. Ahora se las voy a mostrar en la versión laparoscópica. En el video pasado fue versión robótica. Y aquí lo que están viendo es que estamos migrando de la zona 1, perdón, hacia la zona 2, superficiales al ligamento umbilical mediano y los ligamentos umbilicales mediales. Ahí llegamos a donde está el defecto herniario. Lo vamos a reducir. Y posterior a haberlo reducido, migramos de la zona 1 hacia la zona 2
por detrás del ligamento falciforme, o por arriba o superficiales al ligamento falciforme. Y esta disección a los que hacemos ITEP Rips Topa se nos hace bastante más común porque estamos superficiales al ligamento donde habitualmente hacemos el crossover. Aquí ustedes pueden ver después de la disección de la zona 3 a la zona 2 el área pretransversal y sapreperitoneal, compartimento parietal a compartimento visceral. Pero ahora vamos a colocar a través del mismo defecto herniario un trocar que ahora va a fungir como nuestro lente para ver hacia la región inguinal. Y sin necesidad de colocar otros trócares, ahora esta cirugía se convirtió en un ITEP inguinal. Y lo único que tenemos que hacer es seguir la visión crítica del orificio miopectíneo. Estamos operando solamente con un trócar más de lo que se inició al principio de la cirugía. Y vamos a ir por las mismas metas que tenemos cuando hacemos cualquier cirugía de hernia inguinal, que es ir por el Cooper, ipsilateral, Cooper contralateral. Ya vieron que del lado izquierdo es una hernia de tipo directa, ahí se asomó el pseudosaco. Del lado derecho también lo fue, encontramos los vasos gonadales, hacemos la disección de las estructuras del vasos gonadales y conducto deferente. Y al final vamos a colocar las mallas que cubran la totalidad del orificio miopectíneo de donde está la hernia. Este paciente en este caso tenía hernia bilateral. En estos escenarios yo sí considero muy necesario fijar las mallas. Son puntos de fijación sueltos con sutura, pero la intención es que como vamos a regresar a cerrar el defecto de la línea media y aplicar la diástasis, ya no vamos a regresar a la ingle. Entonces, para que no se muevan las mallas, tenemos que hacer estos puntos de fijación que las van a mantener extendidas y en adecuada posición a todo el orificio miopectíneo para desde luego no sacrificar la reconstrucción que vamos a hacer también en la ingle del paciente. Son nada más 3 puntos de sutura los que damos, uno en cada Cooper y uno hacia la línea media, utilizando las 2 mallas. Y posterior a estos puntitos de sutura, así es como se ve. Ven que está la línea, el trócar de la línea media. Y ahora regresamos a estar suprapúbicos. Retiramos el trócar que se encontraba a través del defecto herniario del paciente. Y ahora vamos a hacer la aplicatura del exceso de fascia anterior de recto en la diástasis. Pueden ver cómo se está viniendo hacia el espacio extraperitoneal todo el exceso de fascia de la línea media. Y posteriormente realizamos el cierre del defecto herniario. Al final del procedimiento, igual que en lo otro, se coloca la malla y pueden ver cómo las mallas quedan con overlap, tanto las mallas de la ingle que observan ahí con la malla del vientre. Y este es el aspecto del abdomen del paciente después de la cirugía con corrección de diástasis, hernia epigástrica y hernias inguinales. Entonces, ¿por qué creo yo que esta cirugía tiene indicaciones y beneficios? Bueno, primero hay que acordarnos cómo se forma la línea media. Sabemos que la línea media se forma de las contribuciones laterales de las fascias de los músculos del componente muscular lateral. Vamos a ver que la fascia del oblicuo externo, oblicuo interno y músculo transverso del abdomen se van a fusionar para formar la fascia anterior y fascia posterior del recto, que a su vez posteriormente van a tener decusaciones de superficial a superficial, de profundo a profundo y de superficial a profundo para conformar el tendón central del abdomen. La conformación del tendón central del abdomen no es nada más una barrera para el cirujano para ingresar a la pared abdominal, sino que es la forma, mediante estas decusaciones, por las contribuciones laterales, en las que los músculos del componente muscular lateral van a interactuar de forma fisiológica. Quiere decir que el oblicuo externo, oblicuo interno y transverso del lado derecho interactúan con todos los músculos del lado derecho. De tal manera que restaurar fisiológicamente la línea media sería restaurar la interacción fisiológica normal que existe entre estos componentes. Y sabemos que existe esta interacción porque desde los 70 el doctor Extopa explicaba que los defectos herniarios son redondos precisamente por estas fuerzas de tracción que dan estos componentes musculares en todas direcciones. Además, la restauración funcional de la línea media debe de realizarse cuando es posible porque la línea media forma parte del complejo abdominolumbo-pélvico. Y el complejo abdominolumbo-pélvico es este complejo en donde existen
más de 70 músculos que interactúan de forma coordinada, que están haciendo que la parte superior y la parte inferior del cuerpo convivan a través del torso. Y esta convivencia se va a dar de forma saludable cuando la tapadera, que es el diafragma, la base, que son los músculos del suelo pélvico, la parte posterior, que son los músculos erectores de la columna, y los lados y el frente, que son los músculos abdominales, se encuentran íntegros, como ven ustedes esta caja. Cuando tenemos un problema o una patología de la línea media y la línea media no está restaurada de forma correcta, es como ver esta caja así ponchadita. Y una restauración fisiológica de la línea media es corregirla para que los pacientes vuelvan a tener el complejo abdominolumbo-pélvico restaurado y funcionando de forma correcta. Esto va a tener beneficios desde el punto de vista fisiológico y también estructural de la pared abdominal de los pacientes. Además del IT preperitoneal, nosotros estamos llevando a la cirugía robótica la reparación que hacía el doctor Henniford en los años 2000 para defectos un poco más complejos. Son estos defectos en donde estamos limítrofes con una indicación para realizar separación de componentes según la regla de Carbonell. Y lo que estamos haciendo nosotros es prehabilitar a todos nuestros pacientes que encontramos una indicación limítrofe para separación de componentes con toxina botulínica. Y mediante esta prehabilitación estamos siendo capaces de cerrar y restaurar la línea media sin tener que entrar al espacio retrorrectal de estos pacientes y tener que hacer sacrificio miofacial mediante liberación del músculo transverso, realizando disecciones preperitoneales tanto del lado derecho como del lado izquierdo, que al final nos van a permitir hacer un cierre fisiológico reaproximando tanto fascia anterior como fascia posterior nuevamente a la línea media y haciendo una reconstrucción funcional del tendón central del abdomen. Este es el procedimiento de Henniford. Este no es un procedimiento que yo haya diseñado, pero sí lo estamos haciendo de forma robótica, con excelentes resultados y junto con la doctora Jenny Shao y la doctora Yana Sacco, que son fellows y ex residentes del doctor Henniford, estamos por publicar en algunos meses nuestra casuística, en donde los resultados son bastante alentadores. Además de su servidor, existen muchos líderes de opinión, gracias a Dios ya en todos los continentes del mundo, que opinan que el IT preperitoneal tiene resultados muy adecuados en sus pacientes. Recientemente, con mucho gusto, me platicaron que en las jornadas de la Sociedad de Pared Abdominal de España, que fueron la semana pasada, varios doctores, entre ellos Javier López Monclús, Miguel Ángel García Oreña, que son el grupo de Madrid, que describieron la modificación de Madrid del TAR, están utilizando con mucha frecuencia IT preperitoneal y están agregando una forma de realizarlo de forma craneal para aquellos pacientes en donde el acceso suprapúbico está complicado por antecedente de cirugías previas. Para ir finalizando, debo de decir que el IT preperitoneal tiene muchas ventajas, entre ellas recalcar que no tenemos que hacer un crossover, no tenemos que cortar la fascia posterior del recto, no estamos limitados al espacio retrorrectal, no hacemos lesiones de los complejos neurovasculares y podemos tratar de forma simultánea hernias y diástasis. Dicho lo anterior, es una técnica que en este momento todavía es un toddler, todavía tenemos 3 años que la empezamos a hacer y aunque llevamos más de 75 casos y los resultados son bastante prometedores, es una técnica que tiene una ejecución sumamente compleja que no la recomiendo para quienes no sean proeficientes ya en ITEP RIPS Estopa y que lo más difícil de esta técnica es mantener la integridad peritoneal. También de su abordaje suprapúbico, entiendo que no es una técnica muy correcta para pacientes que tienen diástasis y hernias por debajo de la cicatriz umbilical, ya que por debajo de la cicatriz umbilical o debajo de la línea arqueada no tenemos fascia posterior y ahí no tenemos nada que aplicar. Y desde el punto de vista ergonómico, no es sencillo cerrar defectos que se encuentran tan cerca de nuestro sitio de trabajo. En el año 2024, hace un año precisamente, publicamos nuestra primera serie de casos en donde más de 60 pacientes con cero recurrencias en un seguimiento a 24 meses, cero hematomas y seromas desde el punto de vista clínico. La ocurrencia de sitio quirúrgico más común fueron moretones y no hemos necesitado reintervenir a ningún paciente. Publiqué con Flavio Malcher y con Cristiano Klaus nuestra casuística robótica con una 25 casos hasta también el año pasado
y afortunadamente los resultados fueron prácticamente los mismos que en nuestra publicación en donde se combinaba laparoscópico y robótico. Y con el doctor Jorge Dáez, en los pacientes que tenemos oportunidad de hacer tomografías postoperatorias, estamos observando los cambios del contorno y estructurales de la pared abdominal, que de forma muy alentadora indican que nuestro procedimiento no se asocia a el bulging que vamos a observar en muchos pacientes a quienes se les realiza ITEP Ripsestopa. Entonces, hay que recordar que el espacio retrorectal es el espacio rey, es el espacio en donde vamos a hacer muchísimas de las reconstrucciones de pared abdominal. Sin embargo, no todas las hernias son para el espacio rey, algunas hernias son para el espacio príncipe, que es el espacio preperitoneal. Antes de concluir mi charla, me gustaría extender una muy cordial invitación a venir a Guadalajara a este enorme congreso que estamos organizando, en donde tengo el gusto de traer a América Latina por primera vez RAUS. RAUS es un congreso que se llama Robotic Abdominal Wall Surgery, que empezó Philip Moisons hace más de 10 años en Bélgica, y es un congreso que todos los años sucede en Europa, donde se reúnen estrellas de la cirugía robótica y hablan del empleo de la cirugía robótica precisamente en cirugía de pared abdominal. Y por primera vez lo vamos a tener en América Latina, en Guadalajara, el 7 y 8 de noviembre del 2025. Yo sé que ahorita en Costa Rica todavía no tenemos robots, pero es cuestión de tiempo. Realmente cada vez se sabe de más programas robóticos y más cirujanos que están haciendo este tipo de cirugía y no hay como estar preparados para el momento en el que llegue la oportunidad de certificarnos. Por lo tanto, entrando a este sitio web www.herniacourse.com, pueden hacer su registro y pueden estar en contacto directamente conmigo para cualquier situación referente al curso que ojalá sea de su interés. Y no me queda nada más que agradecer su atención y agradecer su tiempo. Saben que tienen un amigo aquí en México y estoy a su disposición para las preguntas y comentarios que puedan tener. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Héctor. De verdad que no me canso de escuchar esta charla. Es realmente, y lo que han hecho últimamente está increíble. Hay algunas preguntas ya en el chat. Los que quieran hacer preguntas también pueden levantar la mano y les vamos dando el audio para que las hagan. En este caso están preguntando en pacientes que ya han sido sometidas a cesáreas, alguna modificación para el acceso. Mira, pacientes que han tenido cesárea, eh, hago exactamente el mismo acceso, pero es complejo. La verdad es que los resultados, o la factibilidad de la cirugía va a depender mucho de las habilidades técnicas que tengas y definitivamente no lo recomiendo para quienes van iniciando su curva. Y aquellas pacientes que tienen cesárea, casi siempre se les hace la reparación de diástasis por fines cosméticos y los resultados desde el punto de vista cosmético son mejores con repa. Entonces, si no vas a atender una hernia, puedes hacer una repa como muy bien lo hace Ezequiel. Si vas a atender una hernia y tu prioridad es dejar una malla subley, entonces hay otras alternativas como el TAP ventral o hacer el Ripsestopa clásico. Gracias. El doctor, bueno, Edgar Mendieta pregunta que cómo maneja la perforación peritoneal y la pérdida del espacio. Ok, fíjate que prácticamente no hay que darle manejo porque a diferencia de la fascia posterior del recto, el peritoneo es muy, muy, muy generoso. Entonces, la fascia posterior del recto es tan turgente o tan tensa que en cuanto entra neumoperitoneo se colapsa así para arriba. Pero el peritoneo no, el peritoneo es más floppy. Entonces, realmente, mientras tú sigas creando espacio extraperitoneal y crezca el espacio extraperitoneal preperitoneal, no vas a tener que darle tratamiento. O sea, meter válvulas o trócares para ventilar el espacio o el neumoperitoneo no es necesario. Excelente. El doctor Joseph Vázquez nos pregunta que la preparación con toxina, si es similar a la que se hace con TAR y que si se ha intentado hacer con neumoperitoneo. Este, la preparación con toxina sí es la misma que harías para cualquier paciente que estás prehabilitando. Esta técnica no tiene indicación en pacientes con pérdida de dominio, por lo tanto no hay indicación para neumoperitoneo preoperatorio. La indicación, o más bien la técnica en la que estamos utilizando prehabilitación,
es en la técnica de Heniford, no en IT preperitoneal. Y la indicación es en esos pacientes que están limítrofes para pensar en hacerles una separación de componentes y que se las ahorramos mediante la prehabilitación con toxina y haciendo la técnica de Heniford, no IT preperitoneal. Excelente. Dicen que si el PTEP es ejecutable en hernias incisionales, que me parece que ya lo mencionaste, Sí, y, por supuesto. o que si es principalmente para hernias primarias. El PTEP lo puedes utilizar en hernias incisionales, en hernias primarias y en hernias recurrentes. Todo depende de tu curva de aprendizaje. Yo recomendaría que tus primeros 20 casos fueran en pacientes con hernias primarias y diástasis leves para que tengas una mejor experiencia y ya después empiezas a rascarle en terrenos más complejos. En cuanto al tipo de sutura que utilizas, VLOC del 1 no absorbible. ¿Por qué? Porque existe la teoría, de esto no está estudiado, pero tú, cuando haces el cierre de Ishaninan, por ahí alguien preguntaba, ya lo escribí en el grupo, Ishaninan es el nombre del doctor de Turquía que vive en Génova. Lo que estás haciendo es imbricando hacia el espacio extraperitoneal el exceso de fascia y aquí arriba estás pegando fascia con fascia, pero es fascia sana. Esta fascia no tiene reacción inflamatoria, por lo tanto la posibilidad de que exista un proceso cicatrizal que la una no se ha estudiado. Entonces, si tú utilizas una sutura no absorbible, sin respuesta inflamatoria en ese sitio, no sabemos si la fascia se va a integrar y es probable que cuando la sutura se absorba, la fascia se vuelva a separar. Entonces utilizamos sutura no absorbible para que el efecto sea permanente. gracias. Dice el doctor Augusto Prado, en paciente con diástasis y hernia umbilical, en un paciente en sobrepeso varón sería una excelente indicación. ¿Qué tan difícil resulta el ascender por encima del ombligo? Bueno, sí, o sea, un paciente con diástasis y hernia umbilical es el paciente ideal, sobre todo si la hernia es primaria. El, Ir más allá del ombligo, pues es muy sencillo, porque mantenerte superficial al ligamento falciforme es la parte como más fácil del procedimiento, ¿no? Porque es la parte que más fácil se diseca. Si el doctor se refiere a que un paciente que tiene, vamos a decir, obesidad mórbida digamos, desde el punto de vista técnico le está costando trabajo hacer la disección, pues probablemente no es un paciente para PITEP, ¿no? Un paciente con obesidad mórbida tiene que ir a pérdida de peso y a mejorar condiciones antes de ofrecerle la cirugía. Si su pregunta va en relación a que si el sobrepeso ayuda a que el ligamento falciforme esté más grueso y el peritoneo que vas a reclutar más grueso, la teoría es que sí, pero también me he encontrado pacientes bien delgaditos que tienen peritoneos que se dejan a todo dar. Excelente. Bueno, los demás comentarios positivos de lo buena que fue la charla. No sé si alguien tendrá alguna otra pregunta más. Si no, pues agradecerte nuevamente por tu tiempo, que yo sé que cuesta sacarlo. Y pues nada, de aquí en adelante sabes que aquí vamos a tener este espacio, por lo menos por ahora, cada 2 meses, para que te conectes a darnos tu valiosa opinión siempre. Y pues nada. Muchas gracias, estimado Álvaro. Te agradezco mucho la invitación. Felicidades por toda la labor con la Asociación de Hernias en Costa Rica. Espero saludarlos pronto en alguna oportunidad y también espero poderlos recibir aquí en Guadalajara y tratarlos muy bien. Ahí nos vemos. Dale, Perfecto. Nos vemos, Héctor. Muchísimas gracias nuevamente. dale. Que estés muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos por conectarse. Ahí les estamos comunicando cuando nos vemos otra vez. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena noche.